Bienvenido a una nueva edición de Perspectiva Criminológica. Acompáñame junto a Valery Contreras y Rodrigo Rojas en un repaso por las últimas novedades en criminología, seguridad y prevención. Y en nuestra sección, La Voz de los Expertos, nos acompaña el licenciado Mario Arias de la organización ABA para hablar sobre la trata de personas y la explotación sexual infantil. ¡Comenzamos! Randall Zúñiga López fue ratificado por los magistrados recientemente como el nuevo director del organismo de investigación judicial, puesto que venía ejerciendo de manera interina tras el fallecimiento de Walter Espinosa el año anterior. Zúñiga cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución y posee estudios en Derecho, Criminología, Ingeniería en Sistemas Informáticos y Administración de Empresas. El nuevo director asume su puesto en medio de una de las peores crisis de seguridad que afronta nuestro país, el cual sobrepasa ya los 575 homicidios y se estima que podría cerrarse el año con alrededor de 800 muertes. Esta ola de violencia tiene indudablemente un impacto en la capacidad física, técnica y de recursos para poder atender los diferentes delitos que son denunciados por los ciudadanos en esta institución. Las provincias de Limón y San José lideran la estadística en cuanto a homicidios, seguido muy de cerca por la provincia de Punta Arenas, y los esfuerzos de las autoridades siguen siendo insuficientes. A esta problemática se le suma una serie de reclamos por parte de las empresas de seguridad privada, quienes aseguran verse perjudicadas por los atrasos en la tramitación de los permisos de portación de armas de sus oficiales de seguridad privada por parte de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de Costa Rica. Sin embargo, el director de esta dependencia, Tino Salas, aseguró en entrevista a medios de comunicación que actualmente esta dirección se encuentra al día con las solicitudes y que las que se encuentran pendientes están dentro del margen normal en la que se tramitan estos permisos. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, se reunió en esta semana con sus homólogos de Colombia y Estados Unidos, donde se abordaron temas de interés como la seguridad ciudadana. El gobierno estadounidense tiene vigente un apoyo económico de $25 millones para reforzar la seguridad cibernética de nuestro país y otro presupuesto de $7.4 millones para un edificio de mantenimiento y un muelle para apoyar las acciones de patrullaje en las zonas del Pacífico y del Caribe. Déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre las acciones que están haciendo las autoridades para atender esta crisis y cuál consideras que debería ser la ruta a seguir. Y de esta forma concluimos en esta oportunidad nuestra sección de noticias. Quédate en sintonía y conoce más sobre criminología verde con mi colega Valery Contreras en su cápsula informativa Patitas Amigas. La criminología verde es un campo interdisciplinario que se enfoca en estudiar y comprender lo que son los delitos ambientales y sus causas. Analiza cómo esas actividades humanas perjudican el medio ambiente y buscan formas de prevenir y abordar estos delitos, combinando elementos de la criminología tradicional con lo que es la conciencia ambiental. Su objetivo, pues básicamente es comprender cómo se cometen delitos contra el entorno natural, quiénes son los responsables y cómo aplicar medidas legales y de políticas para lo que es proteger mejor el medio ambiente. Latinoamérica es el hogar de una gran biodiversidad de plantas, animales y una gran variedad de ecosistemas, desde lo que es la selva amazónica hasta los arrecifes de coral en el Caribe. Según el Programa de las Naciones Unidas para lo que es el medio ambiente, se estima que alrededor de un 60% de todo lo que son las especies del mundo se encuentran en esta región de Latinoamérica. Sin embargo, la riqueza natural de la zona también y muy lamentablemente se convierten en un objetivo para lo que son delitos ambientales. Ahora bien, el tráfico de vida silvestre tiene un impacto significativo en los ecosistemas y en la biodiversidad. A medida de que las especies son capturadas y vendidas ilegalmente, se desencadenan una serie de efectos perjudiciales. ¿Como cuáles? Bueno, en primera instancia, como punto número 1, tenemos lo que es la perturbación del equilibrio ecológico.
Muchas especies cumplen ciertos roles determinados en sus ecosistemas, como lo es la polinización, la dispersión de semillas, control de plagas, entre otros. La desaparición de ciertas especies debido al tráfico puede desequilibrar esos ecosistemas y eventualmente afectar lo que es la salud general del ecosistema. Como punto número 2, tenemos lo que es la competencia y predación. Introducir especies exóticas en nuevos hábitats pueden conducir a lo que es la competencia y predación entre las especies autóctonas y las invasoras, alterando la dinámica natural y amenazando la supervivencia de las especies locales. Como punto número 3, tenemos lo que es la disminución de poblaciones. La sobreexplotación de especies debido al tráfico puede llevar a lo que es la disminución de poblaciones y en algunos casos al borde de la extinción. Esto puede tener un efecto de dominó en lo que es la cadena alimentaria y en la biodiversidad biológica. Algunos ejemplos pues muy concretos de especies que se encuentran en peligro debido al tráfico de vida silvestre, pues tenemos lo que es el jaguar, que es un depredador tope y cumple un papel muy vital en lo que es el control de las poblaciones de presas, y el loro amazona también, que básicamente él participa en lo que es la polinización y la dispersión de semillas en los diferentes bosques o hábitats que se encuentran estos animales. El tráfico de vida silvestre se ve impulsado por una combinación de factores, entre los cuales destacan: primero que nada tenemos lo que es la demanda de mercados internacionales. La demanda de especies exóticas, productos derivados de vidas silvestres y componentes de medicina tradicional. Siempre y cuando existan esos mercados, no vamos a dejar de tener lo que es el tráfico de vida silvestre. Por otra parte, la pobreza local. En áreas con altos niveles de pobreza, el tráfico de vida silvestre puede ofrecer una fuente de ingresos para esas comunidades locales. También tenemos lo que es la corrupción y el crimen organizado. La corrupción en instituciones gubernamentales y lo que es la participación de grupos criminales organizados pueden eventualmente facilitar el tráfico de vida silvestre, ya que esos actores pues a menudo aprovechan lo que es básicamente la falta de aplicación de leyes y los controles débiles para llevar a cabo sus actividades ilegales. La pregunta del millón: ¿cómo la criminología se relaciona aquí? Pues la criminología pues básicamente aborda factores preventivos para abordar diferentes enfoques, como que la prevención y educación. Si sensibilizamos desde una parte pública y educamos sobre lo que son los impactos del tráfico de vida silvestre, pues podemos eventualmente reducir lo que es la demanda en los mercados internacionales y promover lo que es la conservación local. Por otro lado, tenemos lo que es el fortalecimiento de la aplicación de la ley. La criminología pues también trabajamos para lo que es fortalecer la aplicación de la ley y combatir lo que es también la parte de la corrupción. Esto puede incluir desde lo que es el establecimiento de unidades especializadas en agencias gubernamentales para que criminólogos especialistas de ciencias sociales investiguen y persigan casos de tráfico de vida silvestre. Por otro lado, tenemos la cooperación internacional. Dado que el tráfico de vida silvestre es un problema transnacional, la cooperación entre países es totalmente esencial para que la criminología promueva la realización y la colaboración internacional para trasladar y desmantelar redes de tráfico. En conclusión, el tráfico de vida silvestre no solamente amenaza la supervivencia de especies individuales, sino que también tiene un efecto cascada en todos los ecosistemas, alterando los equilibrios naturales y poniendo en peligro lo que es la riqueza de toda la biodiversidad de Latinoamérica. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Zona Segura. Les saluda el licenciado José Rodrigo Rojas Valerín. Hoy vamos a abordar un tema de crucial importancia para nuestras comunidades, como lo es los beneficios de la prevención situacional del delito. Si alguna vez te has preguntado cómo la prevención situacional del delito contribuye a generar una comunidad más segura, pues en este video te lo explicamos. Primero que nada, tenemos que entender la prevención situacional del delito como un enfoque estratégico que busca reducir las oportunidades para que ocurran delitos al modificar el entorno físico y social de las comunidades. Esto va a incluir medidas como la instalación de iluminación artificial, mejora en la visibilidad de espacios públicos y la implementación de sistemas de vigilancia electrónica.
Al reducir las oportunidades para que los delincuentes puedan cometer delitos, pues creamos un ambiente mucho más propicio para un entorno seguro. Un beneficio clave de la prevención situacional del delito es que ésta promueve la cohesión comunitaria. Cuando trabajamos juntos, pues podemos mejorar la seguridad de nuestro vecindario, también fortaleciendo los lazos entre vecinos. Por ejemplo, organizar eventos, establecer grupos de vigilancia y participar en proyectos de mejora del entorno nos permitirá conocer a nuestros vecinos y crear un sentido de pertenencia. Esta colaboración no solo va a disuadir que los delincuentes cometan delitos, sino que también hará que nuestra comunidad sea más amigable y solidaria. Otro aspecto de importancia es la reducción del sentimiento de inseguridad y de miedo en las personas. Cuando se implementan medidas de prevención situacional del delito, pues las personas se van a sentir mucho más seguras al caminar por sus calles, utilizar los espacios públicos y llevar a cabo sus actividades cotidianas. Esto no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también va a crear un ambiente mucho más positivo que atrae a residentes, visitantes, impulsando esto el desarrollo económico y social de la misma comunidad. Finalmente, la prevención situacional del delito tiene un impacto positivo a largo plazo en la reducción de la delincuencia. Al disuadir a los delincuentes y crear un entorno menos propicio para los delitos, podemos observar una disminución sostenida en las tasas de criminalidad. Esto no solo mejora la seguridad de la comunidad, sino que también libera recursos que se pueden utilizar para el crecimiento y desarrollo de la comunidad misma. En resumen, la prevención situacional del delito es una herramienta poderosa para crear comunidades más seguras, unidas y agradables para vivir. Al trabajar juntos para modificar nuestro entorno físico y social, se puede reducir la oportunidad para los delincuentes y mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos también que recordar que cada pequeño esfuerzo cuenta y puede marcar una gran diferencia en la seguridad de nuestras comunidades. Espero que hayas encontrado un contenido útil e informativo en este video. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra sección La Voz de los Expertos, donde queremos dar espacios diferentes a profesionales para abordar temas variados de actualidad en torno a la seguridad, criminología y prevención. En esta ocasión tenemos al experto, el licenciado Mario Arias, el cual él está radicado en estos momentos en Nueva York. Así que, Mario, muchas gracias por participar en nuestro programa. Bienvenido. Gracias por la invitación. Para nosotros como colegas poder dar la información sobre algunos fenómenos que están sucediendo en el país y desde luego abrir esta oportunidad para otros colegas también. Claro, por supuesto. Y creo que está de más decir que el licenciado Mario Arias, además de que está radicado en Nueva York y que él es criminólogo, también es egresado de la carrera de Derecho y, lo muy importante por acá, es fundador de la organización ABA. Tal vez algunas personas dicen que es la Fundación ABA, pero específicamente esta fundación es una organización sin fines de lucro que está especializada en lo que es la identificación, el tratamiento y la aplicación de lo que son medidas preventivas y orientadas a lo que es la parte de la tipología del delito de otras formas como lo es la trata de personas y el tráfico ilegal de personas en todos sus extremos y dimensiones. Así que esto básicamente es la organización ABA. Lo invitamos a que ustedes vayan, busquen en Facebook, le den clic a la página y al sitio web para que se informen mucho más acerca de lo que es la organización ABA. Así que sin más por el momento, Mario, creo que vamos a empezar con la entrevista del día de hoy. Y pues para esta entrevista, vieras que me llamó la atención un informe que encontré de la Coalición Nacional contra lo que es el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Dice este informe que según en el 2021 hubieron identificadas, ojo, solamente identificadas 21 víctimas, ¿ok? A diferencia o en comparación de lo que es el 2020, que fueron 50 registradas y 35 víctimas registradas en lo que es el 2019. Sabemos muy bien que la cifra negra es mucho más alta, pero vieras qué curioso, porque a mí lo que me llamó la atención de este documento es que en el 2021 de las 21 víctimas registradas aparecen 6 mujeres, un niño y 14 niñas. Es súper interesante porque tantos menores de edad.
Por lo cual, yo sé que lo que es el tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de las mismas es un tema bastante amplio y sus subtemas se dividen o abarcan muchos otros ámbitos, ¿verdad? Más sin embargo, yo quisiera que para esta entrevista nos pudiéramos reducir o abarcar justamente lo que es la parte de menores de edad, el tráfico o explotación sexual de menores de edad. Mario, ¿por qué esto es tan lucrativo a nivel internacional? ¿Costa Rica también está involucrado? ¿O cómo lo podemos definir o identificar para saber qué es la trata de personas, qué es la explotación sexual y todos sus derivados? Claro, gracias Valeria. No, realmente esto es un tema bastante invisibilizado, no solamente por los gobiernos y los medios de comunicación, es un tema, se podría decir tabú en muchos países en Centroamérica y en Estados Unidos. Realmente nosotros como organización ABA queremos visibilizar todos estos fenómenos, ir buscando como criminólogos, el grupo de criminólogos que estamos en esto, ir buscando soluciones, no solamente en el tema de investigación, sino también en la investigación académica, que es muy importante para ir trabajando estos temas. ¿Por qué es tan lucrativo este fenómeno? Como la trata de personas es el tercer delito que genera más dinero en el mundo, estamos hablando entre 150.000 a 175.000 millones de dólares anuales, ¿no? Como la trata de personas. Y mucha gente confunde la trata de personas con tráfico irregular de migrantes. Son dos cosas totalmente diferentes, pero van de la mano, ¿verdad? En el tráfico irregular de migrantes, el propósito de estas personas es cruzar una frontera, ¿verdad? En este caso. Por darte un ejemplo, las personas que vienen por el Darién, lo que necesitan es cruzar por Costa Rica, ¿no? Ese es el tráfico irregular. Antes se le llamaba tráfico ilegal, pero ahora es tráfico irregular. Y este fenómeno, en mucho de este tipo de trayectos, se dan tipos de explotación. Explotación laboral, tráfico de órganos, explotación sexual infantil y muchos más. Pero en este caso, el tráfico o la explotación sexual infantil se da en todo el mundo, no solamente en Costa Rica. Y las grandes personas, o la mayoría de personas que utilizan estos servicios, son los pedófilos, ¿verdad? Entonces, en este caso, las autoridades tienen que realmente investigar estos fenómenos, pero como siempre, el tema de prevención, prácticamente los recursos económicos son mínimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos al tema de análisis o al tema estadístico, las estadísticas son muy vagas, ¿no? Prácticamente los delitos detectados por tráfico o trata de personas en explotación son mínimos, porque recuerde que el tema de la explotación se da en la intimidad, ¿verdad? Entonces, el tema de la denuncia no es tan factible para este tipo de personas. Estamos también en un tema de vulnerabilidad o desigualdad, pobreza. Recordemos que en Costa Rica, y por darte un ejemplo, en Costa Rica, en la pandemia, más de 218.000 niños estaban en la línea de la pobreza, que no tenían acceso al sistema educativo. ¿Qué significa eso? Al no tener sistema educativo, ir a una escuela, ¿qué significa eso? Es caldo de cultivo para estos traficantes, para, obviamente, aprovecharse de la vulnerabilidad de las familias y pagar por servicios sexuales a las familiares o, en este caso, a reclutadores que en este caso utilizan a los menores de edad para explotación sexual infantil. No solamente clientes extranjeros, sino también clientes nacionales. Por ahí, me acuerdo una vez hace muchos años, yo escuché a algunos comentarios y algunas noticias también que dicen que Costa Rica es, además de que somos la Suiza centroamericana para lo que es la parte del turismo, la flora, la fauna, también dicen que es como la Suiza centroamericana del turismo sexual infantil, que hay muchos extranjeros que vienen a nuestro país a justamente esta parte, a buscar menores de edad acá, para ellos poder, ¿qué te puedo decir? Poder sustentar sus placeres, por decirlo así. Es que no encuentro una palabra menos fea para describirlo sinceramente. Entonces, eso es lo que me llama la atención, porque Mario,
si estos reportes o estas cuestiones vienen desde hace muchos años, ¿qué ha hecho el gobierno? La manera en cómo nosotros podemos prevenir y podemos y pues realmente salvar o poder defender a nuestros menores de edad, a nuestros niños acá en el país. No, claro, esto es abominable, ¿no? Este es un tema Correcto. perverso. En este caso, eh, ¿dónde nace la lucha de la trata de personas? Nace en el año 2000, en la Convención de Palermo, ya sobre el tema transnacional o delincuencia transnacional, ¿no? En el año 2000 se crean diferentes protocolos y en esos dos protocolos, los famosos protocolos de Palermo para proteger, sancionar y reprimir la trata de personas, en este caso, mujeres y niñas, recordemos que el 85% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, ¿no? Entonces, y el segundo protocolo es el de, más que todo, va relacionado con personas en tránsito, ¿no? Emigrantes irregulares, ¿no? En este caso, desde el año 2000 se viene legislando, entonces todos los países del mundo tienen que aprobar ese protocolo, ponerlo como propio en sus países. ¿Qué significa eso? Al Costa Rica ratificar el convenio o el convenio de Palermo, el protocolo de Palermo, Costa Rica tiene que legislar. Y ahí es donde nace la ley 9095, y nace la CONAT, Coalición Nacional de Trata y Tráfico. Y también nace la FONAT, Fondo Nacional de Trata y Tráfico. ¿Qué significa eso? Por medio de la Dirección Técnica de Migración y Extranjería, ellos son los encargados de promover realmente prevención, capacitación, abordaje a las víctimas de trata de personas en Costa Rica. Ellos son los encargados, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Realmente el gobierno ha tenido, o los últimos gobiernos han tenido voluntad política para realmente atacar el problema, porque esto es un tema muy grande y nosotros deberíamos realmente invertir en estos dineros, esos dineros. Entonces la gente me dice, Mario, pero ¿cómo se financia esto? Ok, con el impuesto de salida de todas las personas extranjeras que salen de Costa Rica, $1 va a lo que se llama el Fondo Nacional de Trata y Tráfico, que se llama la FONAT. Por medio de este fondo se financia la CONAT. Pero lastimosamente, esos fondos han tenido un superávit, ¿verdad? No se han podido gastar esos fondos, que es de una ley especial. Y esos fondos no se pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para atacar el fin. Entonces, ¿qué significa eso? Muchos de los dineros se utilizan para otras cosas, menos para el tema de prevención. Y recordemos que en los últimos años, después de la pandemia, el gobierno no ha invertido en prevención. Ni un colón ha invertido en prevención del delito. Capacitación, etcétera. Entonces, ahí es donde está uno de los grandes problemas que tenemos. Y lo más lamentable en esto es, y voy a compartir una filmina sobre el mapa de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño de 5 millones de personas, pero Costa Rica a nivel internacional, como lo dices vos, a nivel turístico, es una atracción para muchas personas del mundo venir a conocer Costa Rica. Con muchas personas quieren venir a vacacionar, otras vienen a buscar turismo sexual, ¿no? Entonces, en este mapa que yo les voy a compartir, podemos ver en algunos lugares ya establecidos que en Costa Rica se está dando la explotación sexual infantil transnacional. ¿Y qué significa eso? No solamente la explotación sexual interna, sino que ya cruza fronteras. En este caso, con las fronteras con Panamá, en Paso Canoas y en Peñas Blancas, y toda la frontera norte en Costa Rica, existe niñas y niños que son traídos desde Nicaragua para ser explotados sexualmente en Costa Rica. Entonces, ¿qué significa eso? Son niños extranjeros, en este caso en Nicaragua, llegan a Costa Rica, son explotados sexualmente por grupos ya de delincuencia organizada, bien estructurados, y posteriormente esos niños son devueltos a Nicaragua, no se quedan en Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para buscar o investigar el fenómeno en un tema delictivo, ya se nos complica mucho, ¿verdad? A las autoridades. ¿Por qué? Porque ya la víctima ya no está en Costa Rica, ya está en Nicaragua, es otra jurisdicción, ¿verdad? Otro país. Entonces, eso se está dando en toda la zona norte, en Costa Rica, ¿verdad? Ya hay grupos establecidos en eso, en La Cruz, en Los Chiles, en Tablillas, en toda esa zona norte,
existe un grupo bien organizado en esto. Y si nos vamos paso a canoas, en la ruta de migración que se está dando por ese tráfico irregular de inmigrantes, en el trayecto vienen muchos niños. Y muchos de esos niños también, hay madres o padres que alquilan esos niños para el tema de la mendicindad, ¿no? Para pedir limosna y todo este tipo de cosas. Entonces ya están utilizando a los niños como un medio para generar lástima. Y también en estos momentos se están dando casos de explotación sexual infantil en Paso Canoas. Entonces, como fenómeno tenemos un gran problema. Tenemos un problema gigante en Costa Rica. Y si recordamos Costa Rica hace unos años, unos 15, 20 años atrás, esto no es nuevo, esto es un tema viejo. Jacó, Parrita, Quepos, era el centro de atención porque todas las personas y muchos de los clientes americanos que llegan a Costa Rica llegaban por el aeropuerto Juan Santamaría, ¿no? Entonces, en el mapa podemos ver en azul, ¿verdad?, que ese era uno de los principales ingresos de este tipo de personas, no solamente extranjeros, sino también nacionales. Pero con Iberia, al abrir vuelos directos hasta Europa y Estados Unidos, ya no tenemos solo un lugar, sino también estamos hablando también de la ciudad de Tamarindo, Playas del Coco, ¿verdad?, que también se están dando este tipo de casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas de explotación sexual infantil, es un tema tabú en Costa Rica. La gente no le gusta hablar del tema porque es un tema sensible, pero sí nosotros como profesionales y por medio de la organización queremos evidenciar que realmente hay un fenómeno y este fenómeno hay que luchar con el fenómeno. Pero para luchar con este fenómeno se necesitan recursos económicos. En este caso, Estados Unidos cada año genera un informe anual, ¿no? Y tiene una categoría de niveles según, obviamente, el esfuerzo que genera cada país. Cuando estás en categoría número 1, significa que realmente el país está luchando contra el fenómeno, ¿verdad? En capacitación, en recursos, obviamente, en generar sensibilización a la ciudadanía. Pero en este caso, Costa Rica y la mayoría de países de Latinoamérica estamos en categoría 2. ¿Qué significa eso? Aunque se hacen grandes esfuerzos, no se cumple con los estándares mínimos. Entonces, al no cumplir con los estándares mínimos, significa que no estamos cumpliendo con la tarea o con realmente lo ratificado en los protocolos de Palermo, que significa que tenemos que erradicar el fenómeno. Y para nosotros erradicar el fenómeno, necesitamos realmente invertir no solamente en la atención de la víctima, sino también en la investigación, en la prevención del delito, en que las personas que atienden estos casos, médicos, policías, enfermeros, que son las personas que atienden a estas víctimas en primera atención, sepan cuáles son los protocolos, si estamos hablando de explotación sexual infantil o estamos hablando de abuso sexual, ¿verdad?, de un padre, ¿verdad? Hay muchos mecanismos que nosotros podríamos, obviamente, identificar en estos casos. Y me parece a mí que prácticamente estamos no cumpliendo la tarea en Costa Rica con este fenómeno. Correcto. Ahora bien, Mario, sabemos bien que en estos últimos meses se han escuchado mucho lo que es la publicidad de la película Song of Freedom. Y hemos visto cómo en redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, se han dado, podríamos decir que tal vez alertas ficticias de padres de familia preocupados, ¿verdad? Y personas en general sobre el tema o el fenómeno en sí que gira en torno a esta película. ¿Cómo nosotros podríamos decirle a la población costarricense cómo realmente ser una víctima de explotación sexual en este caso, o en su efecto, a quién denunciar? ¿Al 911? ¿Tenemos que ir a la delegación más cercana? ¿O en su efecto al OIJ para poder denunciar ese tipo de situaciones? ¿Y cómo no generar esas denuncias falsas, por decirlo así? Claro, esto es algo muy, muy interesante la pregunta, porque en la película, no me voy a referir al fondo, porque yo sé que en Costa Rica todavía no ha llegado, pero sí es muy importante tener algo muy claro. Se está visibilizando un fenómeno que está invisibilizado por mucho tiempo, siempre estuvo ahí, Correcto, ¿verdad? Entonces, eso que genera a la gente preocupación es un signo que realmente la gente está interesada en conocer más del fenómeno. Pero hay algo más importante que eso, la educación.
nosotros tenemos que educar a la población sobre qué significa explotación sexual infantil o cómo se da este fenómeno. Y en este fenómeno se da por medio, obviamente, de abusos sexuales o cuando una persona recibe dinero para cumplir con deseos sexuales, en este caso. Es algo muy cruel, algo muy brutal, para decirlo, pero es la realidad. Y en este caso, muchas de las víctimas de este fenómeno están ligadas con la desigualdad o la pobreza, ¿verdad? Por la falta de oportunidades. Muchos de estas personas son caldo de cultivo para el crimen organizado, no solamente en trata de personas, sino también en tema de drogas. Entonces, todos estos fenómenos, nosotros como costarricenses, y queremos generar un cambio, nosotros tenemos que también generar y que el gobierno tome acción sobre temas preventivos. Existe el Colegio de Criminólogos, existen fundaciones, existen otros proyectos que van relacionados con esto, que necesita que realmente las personas se den cuenta o dar publicidad al fenómeno que realmente se está dando. Yo creo que en este caso el gobierno sí tiene que impulsar más estos proyectos y en este caso la gente tiene que realmente saber cómo denunciar y la forma de denunciar es por el 911, ¿verdad? Entonces, a veces la gente tiene miedo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no denuncia? Porque realmente la información no está encriptada, podría decir, no está protegida. A veces las personas que denuncian, los traficantes se dan cuenta de la información que dio. Entonces, realmente el gobierno también tiene que generar un mecanismo de denuncia que proteja a la víctima. Cuando el gobierno proteja a la víctima de cualquier tipo de denuncia, de corrupción, de trata, de tráfico, de drogas, etcétera, etcétera, cuando Costa Rica pueda desarrollar un protocolo de denuncia que pueda proteger a la víctima, el tipo de denuncia va a incrementar, porque la gente se va a sentir más tranquila. Pero ahorita, si las personas denuncian, no se sientan tranquilas porque realmente la información no se sabe realmente si está siendo filtrada a estos grupos, ¿verdad? Por temas de corrupción. Entonces, todo es una mezcla de organización y de gestión. Y nosotros para realmente generar un cambio necesitamos trabajar el tema de prevención, el tema de investigación, no solo el tema de investigación del fenómeno como tal, el modus operandi, sino también el tema académico y también el tema de denuncia y obviamente generar un pacto entre toda la ciudadanía para poder desarrollar mejores protocolos a la atención de las personas víctimas de trata de personas. Correcto, Mario, así es. Y bueno, creo que estamos sobre tiempo y no está más que agradecerte por haber aceptado la invitación. Y además de esto, quiero tomarme el atrevimiento de hacerle un llamado a todos los colegas, a todos los criminólogos, cienciistas policiales, especialistas que tienen que ver con lo que son las ciencias sociales, a que difundamos más ese tipo de información, más este fenómeno criminal que es tan lamentable en nuestro país. Somos ricos en flora y fauna, somos excelentes en lo que es la parte de turismo, más sin embargo, estas son una de las cuestiones que nosotros como profesionales tenemos que abordar y tenemos que preocuparnos. Porque si decimos, eso es problema del gobierno, no, señores, el gobierno por sí solo no va a hacer nada. Tenemos que nosotros ir generando presión, ir diciéndole al gobierno, usted necesita criminólogos en diferentes áreas de su institución. Y no solamente esto, busquemos instituciones como lo que es Organización ABA, justamente para ver ese tipo de información. Si usted es mamá, papá o usted es niñero, preocúpese también por buscar educación en lo que es la parte académica en torno a todo esto. Pregúntese qué es la trata de personas, cómo lo puede identificar, por qué siempre hay un señor o un fulano que llega en la esquina de nuestras escuelas a observar a los niños. Porque antes, yo me acuerdo cuando estaba más pequeña que siempre mi mamá me decía, no tienes que aceptarle confites ni chocolates a desconocidos. ¿Por qué dejamos ese tipo de prevención, ese tipo de cultura? Entonces, eso es un llamado para todos los profesionales que tenemos que ver en torno a este fenómeno criminal para que justamente hagamos prevención, difundamos información y que la sociedad costarricense se sienta mucho más segura en torno a esta materia. Ahora bien, Mario, como te dije anteriormente, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y de esta forma concluimos con lo que es nuestro programa por esta ocasión.
Quiero recordarles a cada uno de ustedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales donde compartimos contenidos en diversos formatos y por supuesto lo más importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa a futuro de los que vayamos a tener. Muchas gracias a todos.